saber que somos tantos repartidos en el mundo. Bueno, vamos a presentar. Quiero presentar a Marcelo Requiardo. Algunos de ustedes ya lo conocen. Y es para mí un honor maravilloso poder presentarle su vida y pedirle al Señor que en esta hora, en este momento, lo cubra con su sangre precioso a él y su familia. Que lo cubra también a sus seres queridos, a sus hermanos en la fe. Que en este momento la unción del cielo se derrame sobre su vida entera y sea el Señor su lengua, espada afilada, que llega hasta lo más hondo de nuestro corazón. Te pedimos que lo protejas, Jesús. Y a ti, Madre del Cielo, que intercedas por él en este momento especial, para que él broten ríos de agua viva. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenas tardes a todos. Lo vengo corriendo cerquita, tengo 48 años. Y sí, es un regalo de Dios. Hace 14 años que nos conocemos y hemos caminado mucho camino juntos. Por pura gracia y misericordia y amor de Dios, el Señor me ha elegido junto con mis hermanos en este tiempo de la historia para coordinar, no sin lucha, no hay nada regalado, pero feliz, porque de los 48 años que tengo de edad, tengo 15 años de vida. Nací hace 15 años en Buenos Aires a través de un libro que lo uso este título lo uso como presentación y lo quiero compartir con ustedes, que es Jesús está vivo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. Llego débil, tembloroso y tímido como Pablo, pero el Señor hace maravillas. Recién lo escuchaba a Miguel y él dice que sin el carisma pudo entrar al ministerio de música. Yo quiero entrar y no me dejan. Y mis hermanos cada vez que me ven acercarse apagan los equipos. Se ve que no es mi carisma. Pero bueno, uno sigue intentando. ¿Me invitas? Bueno, vamos a hacer mímica para no arruinar el ministerio. Miguel les habló como una presentación de los carismas. Yo quiero hablarles, o el Señor me pide que les hable sobre determinados carismas, que como él bien dijo, no son la totalidad de los carismas, porque el Señor reparte las gracias como quiere, cuando quiere y en cantidades que Él quiere, y a cada uno no le da uno, sino le da todo lo que quiere, y según el plan que Él tiene establecido para esa persona, para ese hermano. Yo, mientras preparaba esto, me venían estas dos imágenes, y se las quiero compartir. En este gran árbol de la vida, los carismas son como las flores. No son todas bonitas, no son todas del mismo color, pero dentro de esa flor viene inserto el fruto. Después de la flor viene el fruto. Y dentro de ese fruto viene la semilla, que es lo que permite que se reproduzca la especie. Y con los carismas pasa exactamente lo mismo. No todos tenemos el don de profecía, no todos tenemos el don de sanar enfermos, no todos tenemos el don de ver visiones y todo. Algunos tienen el don. Nosotros tenemos un hermano en la comunidad, creo que él trabajaba de acomodador de cine, porque él tiene un don especial para recibir al hermano y sabe dónde está el lugar justo y va y lo ubica, y hay un orden en toda la asamblea. Y no profetiza, no tiene visiones, no sabe hablar, no nada. Pero César, cuando él está en la asamblea, acomoda todo. Y ese es un don, y es un carisma. Él no lo sabe, él no tiene ni idea, porque por ahí no participa, él viene a veces a escuchar a la comunidad. Pero la iglesia es carismática, no es la renovación carismática solo la que tiene carismas. Ese hermano
sin darse cuenta está ejerciendo un carisma, porque está sirviendo a todos los que llegan a la comunidad. Y la otra imagen que me venía, por ahí puede ser un poquito cruda, pero es muy clara. Nosotros estamos en combate, Efesios 6, combate espiritual. Y no podemos ir a las Malvinas con el fusil nada más. Porque tenemos que luchar contra no solo el enemigo, sino también contra el frío, contra la oscuridad, contra un montón de cosas. Los ingleses, mucho más vivos, tenían infrarrojos, tenían chalecos contra el invierno, contra el frío, no se mojaban, no sentían frío, tenían toda clase de municiones, tenían toda clase de revólver, de escopeta, de fusiles, cañones, tenían de todo para ganar la batalla. Entonces el Señor, muy sabio, nos capacita para ir a la batalla. Y algunos nos da una arma, nos da 2 armas, 3 armas, pero también necesito del soldado que tengo al lado, de mi hermano que está al lado en la comunidad, que él tiene lo que yo no tengo y él me ayuda a ver lo que yo no puedo ver. Y eso es lo que Dios hace con los carismas. Acá veo un montón de flores hermosas. Bueno, pero el Señor nos capacita para servirlo y para edificar la iglesia. Vamos a trabajar o vamos a enumerar unos carismas que no son la totalidad, como les digo, son los que figuran en 1 Corintios 12 y algunos más. Y lo primero que nosotros necesitamos para tener un carisma es pedirlo. Lo primero que necesitamos para tener un carisma es pedirlo. Pedirlo y pedirlo. No como ese hermano que yo conozco que dice, no, dame este carisma. No, dame algo para servirte, dame lo que vos quieras para servirte. Quiero carisma, deseo carisma, es desear, pedirlo, desearlo, acogerlo y ejercerlo. Porque muchas veces puede pasar que lo deseo, porque otro lo tiene o porque quiero servirlo, lo pido, lo recibo y el miedo, la angustia, los temores, la vergüenza, un montón de cosas, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué quiero figurar? ¿Qué no? Yo qué todo eso nos impide ejercerlo. O por haragán. Por haragán. Porque, ojo que tener carisma también implica un montón de cosas. Es ir al frente de la batalla. En el Lumen Gentium, una constitución dogmática de la Iglesia del Vaticano II, hablando de los laicos, dice, en función de guerra también, dicen los padres, que las mejores iniciativas, muchas veces, en las cuestiones de la Iglesia, muchas veces llegan de las trincheras que están en el frente de batalla. Somos nosotros. Los curas están muy bien donde están, por los sacramentos y dentro de la Iglesia. Pero los que están en el frente de batalla, en la trinchera, y peleando y luchando, y saben las cosas que pasan y cómo pasan, y gracias a los carismas que el Señor regala pueden afrontar situaciones, somos los laicos. Entonces, valoricemos también lo que el Señor hace con nosotros. Lo primero que necesitamos es eso. Lo segundo que necesitamos, me olvidé la pastillita, es fe. Me olvidé la pastillita, por eso me cruzan los cables. Es fe. La diferencia, porque somos todos iguales, ¿no? Y todos recibimos carismas. Pero la diferencia la hace el que cree que Dios lo utiliza para servir. La diferencia lo hace el que cree que Dios va a pasar a través de él para ver, hablar, tocar, sanar, predicar, arreglar la lamparita, que lo estoy haciendo para gloria de Dios. Creer que Dios cree en mí, porque Dios cree en mí, porque si no, no hubiera hecho todo lo que hizo y le hubiera dado todo lo que se dio. El que a veces no cree es uno mismo, en sí mismo.
Entonces, partiendo desde ahí, tener la libertad. Les cuento este testimonio rápido. Yo me inicié en Buenos Aires, en una comunidad en Buenos Aires. Y bueno, estaba todo oscuro, y estábamos ahí, no sé, y orábamos, y el Señor me hizo nacer, me hizo purificación, me mató. Desde el primer día era llorar, y fuego, y transpirar, y bueno. En determinado momento, estábamos en oración, todo para la gloria de Dios, y yo estaba sentado, y me empezaron a picar las manos. Y me quemaban las manos. Y digo, ¿esto qué es? Digo, ¿qué? Me agarraron la tornera, me senté arriba en un hormiguero. Y yo no entendía nada porque nadie me hablaba y nadie me decía nada, solamente íbamos a orar. Y hago así, veo una hermana que estaba sentada en dos bancos delante mío y me picaban las manos y me quemaban las manos. Y de adentro sentí un impulso de ir a imponerle las manos. Y yo estoy loco, digo, acá quién me conoce, quién soy yo. De esto me van a echar. Pero bueno, fue tal y tal el deseo que yo tenía de servir al Señor. Digan lo que digan. Me levanté porque también el carisma hay que purificarlo, pero me levanté, asusté por ahí porque me fui así. Me apoyé las manos. Y digo, bueno, qué sé yo. Y pasó, ¿cómo me miraban? Pasaron 2 o 3 días y la encuentro a la hermana en la calle. Le digo, vos perdoname, te digo, pero yo tengo que preguntarte algo. ¿A vos te pasó algo? ¿Te hice mal? ¿Te lastimó? No, Marcelo. Dice, yo sufrí de claustrofobia. Y hoy estoy acá, mirá, estoy afuera, salgo a hacer unos mandados. Gloria a Dios. Un aplauso para Jesús. Gloria a Dios. Entonces, está en la fe y está en la libertad de los hijos de Dios, sentirse libres para servir a Jesús. Bueno, porque si estamos en comunidad, yo puedo cometer errores, pero mis hermanos me van a corregir. ¿Nos escuchas atrás? Si estamos en comunidad, puedo cometer errores, o uno va a ir puliendo el carisma, como yo les digo, porque fue algo medio a lo mejor grosero o impulsivo. Pero los hermanos, los que nos acompañan, nos van a ir corrigiendo y nos van a ir guiando, los hermanos mayores, y nos van a ir puliendo el carisma. Entonces, desearlo, pedirlo, acogerlo y ejercerlo. Luego la fe, tener fe, creer que Dios me va a utilizar como instrumento de amor en sus manos. Y la libertad, sentirse libre, no cortar al Espíritu Santo, ser dóciles, saber dejarle actuar al Espíritu, que Dios sea Dios en nosotros. Vamos entonces a ir terminando carisma por carisma. El primer carisma que vamos a ver es palabra de sabiduría. Yo hice 25, soy un hombre de poca fe. Yo hice 25 copias, reconozco. Hice 25 copias, bueno, están incluidas en los cuadernitos que le entregaron las hermanas. Muchos no lo van a tener, pero hagan fotocopia del trabajo para la comunidad. ¿Y por qué? Porque el Señor me ha hecho este regalo también de trabajar mucho con la palabra. Entonces vamos a ir haciendo el recorrido con la palabra, para que no hable tanto Marcelo, sino que sea Jesús el que está hablando. Y para que ustedes por ahí no pierdan ahí el hilo con ir anotando, preguntando. Bueno, está todo anotado, está todo ahí en una hojita para que ustedes puedan después tenerlo en casa. Yo quiero leerles esta palabra para iniciar, Romanos 11. Entre la pastilla y los anteojos. Romanos 11. Y vamos a hablar palabra de sabiduría. Y vamos a iniciar con esta palabra. Romanos 11:33. Oh abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia el de Dios. Cuán insondables son sus designios, inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esto es algo tremendo, ¿no? Uno cuando quiere sumergirse, bueno, había un montón de cosas para decir, pero qué insondable, incalculable todo lo que hay en Dios, de riqueza,
de ciencia, de sabiduría. Que uno quiere llenarse la cabeza de libros, de aprender. A mí me pasó eso durante un tiempo, antes de conocer a Jesús. Tenía una biblioteca llena, un montón de cosas, bueno, pero... Y el Espíritu viene en nuestro auxilio, nos da una palabra, nos da una imagen, nos da una noción de lo que Dios quiere hacer. Nadie, 1 Corintios también 2, dice, nadie puede conocer lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tener esa sabiduría que es la de Dios, no la mía, para poder resolver una situación propia o una situación de un hermano cuando tiene una necesidad o tiene un problema, me arrimo, me acerco y ¿qué le digo ahora? Señor, dame sabiduría. Y muchas veces sale la palabra justa que el hermano, yo ni a veces me imagino lo que voy a decir. O algún hermano que tiene este don no se imagina, pero una palabra después te dice, hermano, uy, ¿viste lo que me dijiste? Uno no se da cuenta. Yo trabajo mucho con jóvenes, tenemos un trabajo a través del deporte, evangelizamos la iglesia, evangelizamos a los jóvenes. Un día viene un hermano, un chico que dice, mira, hay un chico que quiere hablar con vos. Bueno, decirle que venga. Hablamos y me hablaba. Y yo no sabía qué decirle, porque uno vio, y lo único que se me dio es por abrazarlo. El tipo se quedó con nosotros, siguió y se quedó por ese abrazo. Dios te da la gracia para tener su mente y saber qué es lo que tenés que hacer o decir. Esa es la palabra de sabiduría. Y en esa línea viene lo que le pasó a Pedro. Jesús le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y vos sos el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Esto viene de Dios. Y este carisma es importante, es muy importante, como todos, ¿no? Pero es como un bálsamo para los hermanos muchas veces. Una palabra que recibo, que me dan cuando necesito, una palabra, una guía por dónde caminar, por dónde dirigirse, resolver una situación, o cuando uno está metido en un problema, viste que es un mundo, y viene un hermano con una palabrita de Dios, ¡tac!, y se abren todos los caminos, pone luz. Esa es la palabra de sabiduría. Otro carisma importante, el carisma de fe. Carisma de fe. Y el carisma de fe no tiene nada que ver con la fe como virtud teologal, porque la fe como virtud teologal el Señor te la da en el bautismo, pero esta fe es una fe realmente que mueve montañas. Es una fe que te hace decir, movete, monte hasta acá, tírate al mar y se ve, se consigue. Y en las comunidades son necesarios esos hermanos, porque a veces las comunidades están mal, están caídas, que el cura, mirá, uy, el otro ya me vuelve loco, me tiene cansado, no, esa obra no la vamos a poder hacer, eso no, eso no se va a poder hacer. Y salta el hermano con la fe y le dice, vamos para adelante, porque el Señor está con nosotros, porque Él con Él todo lo podemos, porque Él nos fortalece, y se contagia la comunidad y arranca la comunidad, ¿o no? Amén, gloria a Dios. Y Juan 14:12, cuando el Señor se está por ir, ¿qué les dice a los discípulos? Yo me voy al Padre, el Padre está en mí y yo en Él, y ustedes harán cosas iguales a las que yo hice y aún mayores. Esa es la fe que necesitamos en este tiempo, que decía Miguel, tiempos difíciles, tiempos donde todo está oscuro. Vos te subís al colectivo, vas al negocio, no, todo está perdido. No, esto está todo acabado. Acá no hay esperanza. No, pero mirá que Jesús, que ni Jesús, nada. Estamos liquidados, estamos en la oscuridad total. Pero esa fe
también es un carisma, es una fuerza que viene de Dios y que invade todo y que nos hace decir sí, como María, a pesar de lo que veamos alrededor. Palabra, carisma de fe. Tercera, palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento. Vamos, Juan 1. Juan 2. Puede ganar. Todavía no me acostumbro realmente. Juan 2. Juan 2, 24 o 23. Pero mientras estuvo en Jerusalén, Jesús, por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, no se abría a ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Jesús conoce el corazón del hombre y eso mismo nos trae el Espíritu. Muchas veces cuando el hermano está mal, cuando el hermano está cerrado, cuando no encontramos la vuelta, una palabra invade tu mente, todo tu ser, una imagen, un hecho, y invade todo y hace fuerza por salir. Es algo que es un conocimiento de las cosas, de las realidades ocultas, ¿no? de las realidades que no vemos. Ese es un don de los profetas, de la profecía. Y bueno, porque tenemos la mente de Jesús, el Espíritu de Jesús, y Él nos permite conocer lo que hay en el hermano que Él no puede ver o lo que no quiere decir. Y esa palabra nos permite abrir, nos permite avanzar en la situación que se presenta. Eso pasó, por ejemplo, con Natanael. Cuando Felipe lo invitó a Natanael, vio Jesús que se acercaba a Natanael. Esto es en Juan 1, en el llamado de los discípulos. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenés a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice a Natanael: ¿de qué me conoces? ¿Cómo me conociste? ¿Cómo sabes quién soy yo? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y en la misma línea, en la samaritana, Juan 4, le dice la mujer: Señor, dame de esa agua. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice: todo el que beba de esta agua no tendrá jamás sed, y el que reciba esta agua brotará en su corazón para la vida eterna? Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5. No se la sabe toda Jesús, como para andar haciendo cosas. Y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Es conocer las situaciones que se presentan. Es conocer lo que hay de oculto que está trabando, que está mortificando al hermano o aún a uno mismo, porque muchas veces uno tiene situaciones: Señor, dame luz, y a mí me soluciona un montón de problemas que no quería ver, pero te las pone ahí y cuando te las presenta te invade y o las tenés que aceptar o seguir sufriendo, o las tenés que dar al hermano con prudencia. Hace poco nosotros estábamos en una oración y el Señor me impulsó a orar por los hermanos y orábamos sanación. Y una hermana, con palabra de conocimiento, a una hermana le dice: hay una situación que viviste de chica, una situación difícil para una mujer. Hacía 20, 25 años que esta hermana estaba con dolores de cintura, que no podía caminar, estaba mal, arruinada, iba a servir a todo, pero estaba mal. Llegó ese día que Dios lo quiso, esta hermana, por eso el complemento, lo hermoso de los carismas: hay una situación así, viviste esto, y se quebró.
y por primera vez reconoció que había sido intentada violar, y eso la venía desde ese día, para gloria de Dios, no tiene más dolor en la cintura. Palabra de conocimiento. Como también yo iba hablando sanación, una cosa, y a un hermano sentí que había que hacer liberación. Empecé a hacer oración de liberación. Esta hermana, me parece que no es buen negocio para nosotros, esta hermana dice: vos tenés esta situación, te persigue esta situación, este es el problema, esta es la situación. Y el hermano ahí se explayó y habló, y bueno, seguimos en el proceso. Pero es una palabra que te invade, que el Señor te da para resolver o para avanzar en una situación, por sanación o por distintas situaciones que está viviendo el hermano. En esa misma línea, ¿se acuerdan Ananías y Zafira que decidieron, se pusieron de acuerdo para vender el campo? Hicieron los planes, bueno, con esto nos compramos 2 departamentitos, después lo alquilamos y vivimos, vamos para adelante. Y llega y le dijo a Pedro: acá tenés la plata del terreno. Dice: dimos todo por Jesús, no nos quedó nada. Y Pedro, sin saber nada, porque Pedro no estaba en otra, dice: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo? Eso es palabra de conocimiento. Dios, el Espíritu, le dio el conocimiento de lo que tramaba a Ananías y Zafira. Estiraron la pata. Palabras de conocimiento. Y a veces uno tiembla porque no por lo que veo, porque mi hermano tiene una radiografía. Pero bueno, el Señor es bondadoso, misericordioso, amoroso. Bueno, en esto también uno tiene que ser muy, pedirlo, desearlo, porque es algo importante. Este carisma va asociado mucho al carisma de sanación. ¿Por qué? Bueno, cuando hay situaciones que uno no puede velar, o la medicina no puede develar, el Señor hace maravillas. Y el hermano que lo reciba, el hermano que lo adquiera, tiene que ser muy cuidadoso, muy meticuloso, muy discreto, muy precavido, prudente. Gracias, hermano. Prudente. Muy prudente, porque hay situaciones. Y aparte de tener en cuenta que los carismas, que son una corriente de agua viva, pasan por una cloaca. Y que se puede mezclar el agua. Si hay algún interés, alguna intención o algo con la persona que vos estás tratando, a lo mejor no es tuyo, sino que puede ser algo que vos deseas que pase. Porque el carisma es agua viva, pero pasa por mí. Y por mí y por mí. Entonces la prudencia en ese sentido. Vamos al otro carisma, carisma de profecía. El carisma de profecía, 1 Corintios 14, del 1 al 3. 1 Corintios, del 1 al 3. Aspiren a los carismas superiores, sobre todo al de profecía. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente la profecía. La profecía es un don importantísimo. Importantísimo. Tan importante que va segundo en la lista de 1 Corintios 12. Primero, ¿quiénes están? Los apóstoles. Y segundo, profetas. Efesios 2:20 dice que la iglesia está cimentada sobre los apóstoles y sobre los profetas. Y nosotros que tenemos la gracia de recibir el Espíritu Santo en la renovación carismática católica, no podemos desarrollar el don o el carisma de profecía. Y es un don importantísimo. ¿Por qué? Por todo esto que vamos a ver ahora. Porque
Hechos 19. Hechos 19. Dice, entró en la sinagoga Pablo, en Éfeso, entró en la sinagoga, Hechos 19, 6, entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerlos. El profeta es alguien que habla en el nombre del Señor. El profeta es alguien que recibe y acoge la profecía y habla en el nombre del Señor. En fe, yo digo que el Señor está diciendo esto, esto y esto. Y el profeta, por la profecía, no solo habla, sino que habla con valentía. Por eso digo que a veces recibir un carisma implica un montón de cosas, porque no te quiere nadie. Lee Isaías, lee Jeremías, lee Ezequiel, lee todos los profetas. No te quiere nadie. ¿Para qué nací? ¿Para qué me hiciste nacer? ¿Para qué me diste este carisma? Pero, ¿a dónde iba? Habla con valentía. No importa nada, porque yo estoy muerto. Es Cristo que vive en mí. Es el Señor el que está hablando. Habla con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios. No, vos sabés que los curas son todos, ¿cómo se ve? Violadores. No, la iglesia. Y sí, vos en el taxi decís, antes de tener lío, ¿para qué voy a hablar? No, vamos a la misa, vamos. La misa, si el boliche, hacemos la previa, papá, y que esto, que el otro. Bueno, no, a ver si me quedo sin amigos. No, bueno, sí, bueno, vamos al boliche. Discutiendo sobre las cuestiones del reino de Dios. Y no solo discute, sino que intenta convencerlos. Una de las características de la profecía, primero que habla el Señor, pero el que recibe el carisma, el profeta, hace lo imposible para que se cumpla la palabra del Señor. Entonces, no solo hablaba con valentía, sino que discutía por las cuestiones de Dios y trataba de convencerlo, buscar todas las formas, todas las maneras para que el tipo salga de donde está y tenga otra visión, porque somos luz en el mundo, sal de la tierra. Esa forma, ¿cómo se manifiesta la profecía? Se manifiesta a través del profeta que habla, que proclama, que grita, a veces en el desierto, y también a veces no hace falta hablar. Hechos 21, sube a Jerusalén, pasan por Cesarea, dice, permanecieron allí varios días. 21:10, Hechos. Bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Agabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Pero el profeta no tuvo que hacer nada, no tuvo que decir nada. Esto pasaba mucho en la antigüedad, con Jeremías sobre todo, los gestos proféticos. Se puede proclamar con la boca, pero también Dios te da esa gracia de ciertos gestos proféticos. A Jeremías, por ejemplo, ¿se acuerdan? Para decir que esto se iba a estallar, tiró un jarrón y lo hizo explotar. O sea, no habló, no dijo nada, pero hizo explotar un jarrón. Gesto profético. Agabo, ¿qué hizo? Agarró el cinturón que era de Pablo, lo ató de pies y manos. Al que es dueño de este cinturón, así lo atarán y lo llevarán y lo entregarán. O sea, a través de ese gesto,
te dice lo que va a pasar. Y tanto la profecía hablada, la proclamación, como el gesto profético, si vos, esto es muy importante, escuchen bien, si vos no haces lo que Dios te pide, estás demorando la obra de Dios. Porque en el momento que la profecía es proclamada, en el momento que el gesto está hecho, se desarrolla la obra de Dios y pasa lo que anunciaste. Entonces también es una gran responsabilidad, porque bueno, por eso mismo, porque Dios me está pidiendo que yo haga algo para mi pueblo o para mi hermano, y yo no, me da vergüenza. ¿Cómo? Un día yo estaba, la primera vez que me pasó esto, yo estaba en la parroquia, misa, 6 de la tarde, yo estaba así parado, estábamos hablando. Decirle a esa mujer que la estoy esperando con los brazos abiertos. Se iba, terminó la misa, va afuera, salgo. Vení. Mira, el Señor te dice esto. Te está esperando con los brazos abiertos. Lo primero que pensó es que se iba a morir. Después me dijo que con el tiempo, uno dice lo que Dios te dice. Con el tiempo entró en la iglesia y dice, ahora entiendo lo que Dios me estaba pidiendo. Después entró al culto, trabajando, ahora se fue un poquito, se perdió un poquito. El Señor le hablará por otro lado, pero bueno, hasta que vos no haces lo que Dios te pide, la obra de Dios no se desarrolla. Y la profecía se puede manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, Hechos 16:9. Por la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdame. Muchas veces a través de visiones el Señor te habla de una situación que va a pasar o que está pasando. A través de Hechos 13, a través de los profetas, había profetas en Antioquía, y en la oración, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, le pusieron las manos y los enviaron. Fíjense lo importante que es la profecía para la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que a través de ese carisma va formando los ministerios, va enviando a los hermanos, va eligiendo a los hermanos. ¿Cuántas veces uno, el otro día también pasó por, ¿no? Pero también por desconocimiento, no por mala intención? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. El Espíritu Santo es el que separa, el que nombra, el que envía. Porque si no podemos cometer un montón de errores, porque ella es amiga mía o él es amigo mío. Bueno, mira, vos vas a hacer esto, vamos a hacer esto. Y no es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero. Y se arman unos líos después en las comunidades. No hay amiguismo, esto es una obra de Dios. Esto es obra de Dios y lo hace Dios. Perdón, estoy hablando así después de haber cometido un montón de errores. Y todavía lo sigo cometiendo. Pero es obra de Dios. Y uno a veces es de Dios y esto es de Dios, pero mete mano, le gusta armar como a uno le gusta. Porque ya les digo, el torrente pasa por la cloaca. Yo no hago mal de mí. Y fíjate esto, Hecho del Apóstol es impresionante, con los dones y carismas, todo lo que se manifestó en ese tiempo, una cosa impresionante. Dice Hechos 11:27. Por estos mismos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, debe ser el mismo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre la tierra, es la que hubo en tiempos de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno, para que los hermanos
para los hermanos que vivían en Judea. O sea, Dios nos anticipa desastres o problemas, o nos muestra el camino, qué es lo que tenemos que hacer. Miren lo importante que es este carisma para la iglesia, para una comunidad, para un grupo de oración. Tienen que haber profetas, tienen que haber hermanos que conozcan la palabra, hermanos que reciban, que vivan con Jesús, hermanos que hablen en el nombre de Dios para saber qué hacer, hacia dónde ir, qué problemas podemos anticipar. Es algo, lo que Dios hace es maravilloso y cuenta con nosotros. Está contando con cada uno de nosotros, con cada uno, no con algunos iluminados. Porque el Espíritu Santo, dice Joel 3, llegarán los tiempos en que el Espíritu Santo se derramará sobre todo hombre y toda mujer. Y hablarán y verán visiones. Amén. En la misma onda de las visiones está lo de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles vio la sábana que bajaba llena de animales? Dios le estaba hablando por una visión que tanto los judíos como los gentiles eran merecedores del bautismo en el Espíritu y de la salvación. Si Pedro hubiera dicho, una sábana, ¿qué? Esto no entiendo, ¿qué? Nosotros no estaríamos acá. Fíjense el texto que me nace ahora. Si Pedro no hubiera sido dócil a la sábana llena de animales impuros, nosotros no estaríamos acá. Porque le hubieran cerrado la puerta a los paganos. Y nosotros somos paganos. El pueblo de Dios es el judío. Romanos 11. Nosotros somos unos gajos que estamos injertados en la planta. Lo importante de la profecía. ¿Y a dónde vamos? Terminamos con Felipe. Felipe, capítulo 8. ¿Se acuerdan? Felipe estaba lo más bien, lo más cómodo, y el Espíritu le dice, anda para aquel lado porque hay un eunuco que va leyendo las Escrituras. Estaba leyendo Isaías y bueno, Felipe se arrima al carro del eunuco y le dice, ¿qué estás leyendo? Sí. Dice, estoy leyendo esto. Dice, ¿pero es para mí o es para quién? Para el profeta. Y entonces dice que Felipe, entonces tomó la palabra y partiendo del texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, ¿qué hay? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro, bajaron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije? El profeta, cuando hace lo que Dios le pide, está abriendo los caminos para que se lleve a cabo el plan de Dios. Él quería que el eunuco sea bautizado. Si Felipe se quedaba cómodo en su casa porque hacía frío, no, ¿por qué me voy al grupo? No, pero ¿cómo voy a ver ese hermano que está enfermo? No, pero ¿para qué? Si a mí yo no sé hablar, ¿qué voy a hacer? No, pero andá que allá hay alguien que te necesita, andá que hay que hacer esto. No sé, bueno. Felipe el eunuco no se hubiera bautizado. ¿Y cuál es la misión del profeta? Aclarar la Escritura. Hablar y aclarar, poner luz sobre lo que el eunuco no entendía. La profecía te lleva a conocer la Escritura, a hablar en el nombre de Jesús, y bueno, para hablar en el nombre de Jesús hay que conocer las Escrituras, porque es lógico. San Jerónimo, que fue el primero que tradujo al latín, dijo, el que no conoce la Escritura no conoce a Jesús. Entonces, y el Espíritu Santo te viene a recordar todo lo que Jesús nos enseñó. Pero vos para saber y aprender tenés que leer. Si vos no lees, o sea, conocer o estar con Jesús, no te va a enseñar lo que vos no conociste. Entonces la profecía viene en ese orden. Viene a poner luz sobre las Escrituras. Viene a poner claridad. ¿Y cuál es el fruto? El bautismo del eunuco. Eso era una... Bueno, ahora termino con Felipe 8, un poquito antes, al comienzo, cuando matan a Esteban, se produce un desbande, cada uno va por su lado, Felipe va a Samaria, y Felipe bajó a una ciudad de Samaria
8:4, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, y hubo una gran alegría en aquella ciudad. ¿Y cómo sé que esto que yo estoy diciendo es de Dios? Y mis hermanos que disciernen, los coordinadores que son jovencitos y no entienden nada de esto, que no tienen experiencia, ¿y cómo saben esto que yo tengo o no tengo profecía? Y bueno, porque hay que hacerlo, no hay que tener miedo, hay que sentirse libre y hay que hacerlo, convencido, en un corazón, con rectitud de corazón, de que yo creo que es Dios el que me está hablando, y mis hermanos disciernen que es de Dios. ¿Por qué es de Dios? Porque da fruto, porque lo que dijo esa profecía se cumplió. El eunuco se bautizó, mejor prueba de que es de Dios esa profecía, imposible, se convirtió y se bautizó y empezó una vida nueva. Cuando Felipe hablaba con alegría. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? Gálatas 5. Los frutos del Espíritu. Felipe hablaba y todos estaban... La concentración, la atención, la alegría, el amor, la paz, la unión se convertían. Esos son los signos de la profecía. Deuteronomio 18 al final dice, bueno, ¿cómo sé yo si el que habla es un profeta? No hay otra manera, esperar que se cumpla. Y si no se cumple, no es de Dios. En aquel tiempo dice, si no es de Dios y no se cumple, mátenlo, dijo. Pero bueno, ahora estamos un poquito más suaves. Eso está en la palabra, no lo digo yo. O sea, si no es de Dios, que desaparezca del pueblo. Porque está hablando y me quiere confundir, nos quiere confundir. Bueno, entonces este carisma es muy importante porque, ya les digo, son el apóstol y el profeta, los que reciben la profecía, ese carisma, son cimientos de la iglesia, nos guían, nos conducen, nos llevan por buen camino, nos anticipan los peligros, a través de las visiones, o a través de las palabras, a través de distintas maneras que Dios se las ingenia, vamos descubriendo qué es lo que Dios quiere a través de esos profetas. Nosotros tenemos, ustedes lo conocen, ¿no? Al padre Ramón, y es un santo y es un bendecido y todo, pero muchas veces, a veces los laicos hemos luchado mucho tiempo para que tome algunas decisiones. Algunos lo sufrieron. Pero la verdad es que uno después reconoce y se da cuenta que los que estaban en la trinchera, en el frente de guerra, y le decía ciertas cosas, después de tantos años y no sé cuántos días, las cosas se cumplieron. Entonces no estaban locos esos que hablaban. Pero él también, uno comprende, en su paciencia y en su prudencia y en un montón de cosas. Pero no hay otra manera, porque a mí me pasa, esto es así, y mañana tiene que ser así. Y yo quiero que sea así porque yo estoy convencido que Dios lo quiere así. Pero ahí tiene que cambiar un montón de cosas alrededor, y Dios tiene sus tiempos. Pero después uno con el tiempo se da cuenta, tampoco vamos a andar pidiendo escarapela para decir, viste, yo tenía razón, aplaudirme, no tengo que repetir, yo de lo que decía, no se trata de eso. Pero uno íntimamente tiene esa satisfacción, y también los hermanos, aunque no te lo digan, lo que vos decías era así. Bueno, gloria a Dios, para gloria de Dios. Miguel, 5 minutos. El carisma de discernimiento, otro carisma de discernimiento. El carisma de discernimiento, Mateo 16, vieron después que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Inmediatamente después, Jesús empieza a anunciar su pasión. ¿Y qué le dice Pedro? Recién era un santo. ¿Y qué le dijo Pedro a los 5 minutos? No, yo no voy a dejar que eso te pase. ¿Cómo te van a matar? ¿Cómo vas a...? No. Apártate de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, son pensamientos de los hombres. Ese es un discernimiento. ¿Y para qué está el discernimiento? Y que es importantísimo,
para las comunidades y para las coordinaciones y para los grupos de oración. Importantísimo. Porque Dios te está... Vos podés ver a través de ese carisma si esto es de Dios y lo hacemos, o esto es de la carne, del hombre, con prudencia hablamos, vemos, o esto es de Satanás, lo rechazamos. Y yo conozco una comunidad que fue destruida y había hermanos que discernían que dos personas estaban haciendo desastres. Y discernían y no, ¿cómo puede ser? Y discernían y estaban haciendo desastres. Y en esa comunidad pasó el tiempo y esas dos hermanas empezaron a meter la pata y realmente Dios demostró que esas personas no eran de Dios, o al menos estaban mezclando lo humano, pero para eso hubo una destrucción. ¿Qué pasa? Yo puedo discernir para los coordinadores, bueno, servidores también para tu propia vida. Yo puedo discernir de una manera práctica, puedo discernir por lo que deduzco, por lo que veo, por los frutos los reconocerán. Esta manzana debe ser riquísima porque mira, roja, bien brillante, mira qué grandota que es, que carnosa, qué linda, es lo que veo. Pero también puedo tener una manzana hermosa, divina, toda roja, toda deliciosa, y yo siento algo adentro mío que me dice, adentro está llena de gusano. Ese es el discernimiento infuso, que viene del Espíritu. Y las dos son válidas. En esa comunidad todos veían por los frutos, por las cosas que hacían estas hermanas, por lo que veían. Pero también algunos intuían o les venía eso del Espíritu.